Saludos, mi queridísima y siempre bien ponderada gente de Terra. Aquí su rememorador favorito, Virgilio de Sirene, para darles la bienvenida y comentarles que mis colegas de este canal, Sala de Archivo número 3, tienen mi autorización para resubir mi contenido. Asimismo, invitarlos a participar de las rememoraciones en vivo, ya sea en este mismo canal o en Twitch. Estamos leyendo novelas de Warhammer casi todos los días del mes. Por lo menos 25 días de cada mes estamos leyendo Warhammer. Los links están en la descripción de este video. También pueden seguirme en mi otro canal de lecturas que no son de Warhammer, La Rana que Narra, link también en la descripción. Y a quienes quieran apoyar mi trabajo, los invito cordialmente a mi Patreon, enlace en la descripción. Y ahí podrán encontrar los capítulos editados / mejorados, ya con música, efectos de sonido y el corte de las partes innecesarias. Y si se convierten en Patreons, también tendrán ahí el voto para decidir cuáles son las próximas novelas o relatos que estaremos leyendo. Sin más preámbulos, demos inicio a la función de hoy. ¡Que disfruten! Que entre un poquito de la luz de afuera. Doy la bienvenida también. A ver, aquí está mi buen gato con internet, el que nunca pasa desapercibido, pero eso sí, valorado miembro de las... Es que es miembro de la... O sea, legionario de la 20ª, pero valorado miembro por las otras 19 legiones. Amado por todos, gato con internet. Bienvenido también. Bienvenida a nuestra canonesa del... A ver. Canonesa marca... No, ¿qué es? Canonesa del culto de Prometeo. Sacerdotisa y mano derecha del capellán Elysius. Y es sacerdotisa marcadora y mano derecha del capellán Elysius, la que arde con gentileza, Artelina Ignatis Schenkel. Ahí, bien, bien. Ahí ya andamos recuperando el... ¿qué se llama? La habilidad. Poco a poco. Bienvenido también a mi querido Archimagus Dominus, Gabriel. Bienvenido, amigo mío. A mi príncipe del caos indivisible, Yoriel. ¡Oh, mira, el profeta del WAG! Puta, he visto... Bueno, no es muy spoiler. Se darán cuenta de que no logré terminar el video tan prometido para hoy. Puta, me quedé... Anoche no pude trabajar mucho porque me sentía mal. Esta mañana me levanté muy temprano para trabajar. Estuve trabajando desde la mañana hasta hace poquito y no logré... O sea, podría haberlo terminado, pero lo iba a rushear y no iba a quedar tan bien como yo quería que quede. De paso, cometí unos errores, tuve que rehacer unas partes. En fin, para mañana yo creo que lo voy a subir. Aunque sea lunes, no voy a esperar hasta la próxima semana y voy a... Así que para mañana en la tarde va a estar. Pero bueno, lo que iba, porque lo recordé cuando vi ahí a mi querido profeta del WAG, es que he visto unas, he visto unas ilustraciones de orcos. Hay un weón que se... Ay, se me ha ido el nombre. Ah, pero capaz lo tengo anotado aquí. Sí, a ver, ¿dónde está? Frost Lamson se llama, ¿ya? En la 40K Gallery uno lo busca y tiene un montón de ilustraciones de orcos, pero brutales, brutales. Es muy capo. O sea, bueno, ahí al buscar... imágenes para incluir, digamos, en el video, uno se va encontrando con unas obras de arte, hermano, una gente tan talentosa. Puta, weón, así que maestros, maestros. Y me imagino que muchos de esos llegan ya a ser, o sea, son, mejor dicho, como ya oficiales de la Black Library, de Games Workshop, qué sé yo, ya hacen trabajos oficiales para ellos. Ahí también, claro, uno ve las portadas que hacen así en la versión original, digamos, en en todo su esplendor, en toda su resolución. Baganes también, Robert, no me acuerdo cuál es el apellido. Ah, pero también lo puedo ver aquí. De hecho es... ¡Ay! ¿Por qué están apareciendo unos brillitos en la pantalla, weón? No sé qué mierda he hecho, pero han aparecido unos brillitos. Oh, a ver... saldrá una novela donde se hablará del segundo y el 11º. ¡Mira! Qué brígido, weón. Qué notable. Y bueno, éxito en sus misiones, querido Archimagos. Y ahí... Bueno, de todas formas, lo que he estado viendo, porque me fijé hace poquito, la sesión de ayer que está aquí, la he podido ver así, o sea, entré obviamente desde otra cuenta y la he podido ver normal, así, la calidad, todo bien. Obviamente, no dura mucho, ¿no? Porque creo que Twitch solo almacena las últimas 4 weas y... Entonces no dura mucho tiempo, ¿no? Están un par de días, o bueno, depende también qué tanto streamea uno. Si me pego 4 streams en un día, probablemente no quedan ni un carajo ahí. Pero si, o sea, dan margen, digamos, a poder ponerse al día. Entonces me parece que andamos bien.
Así que eso. Muy bien. Entonces, ayer, ¿qué hemos visto ayer? Una muy breve recapitulación. Hemos visto una pelea contra dinosaurios. Esos Eldars medio, ¿qué se llama? Selváticos. Tenían, ahí habían tameado, o sea, domado unos dinosaurios. Oye, eso estuvo brígido, weón, cuando el carnosaurio ese se piteó al Dreadnought. Es así que no me lo esperaba, weón. Y, a ver. Ah, ya, ya, ya. Bueno, ese murió, pero aparecía en el Dramatis Personae. Les había comentado ayer que el Dramatis es extenso, hay harto personaje, así me sorprendió. Pero claro, están absolutamente todos los que aparecen, entonces puede que aparezca uno así como el Dreadnought, ¿no? Un ratito cagó, pero igual se ganó su puesto en el Dramatis. Ya, las arañas de la primera novela, los megarácnidos del planeta Muerte, o bueno, del planeta Murder. En fin. Entonces, mis queridos amigos, a ver, ahora tengo que ir manualmente hasta donde hemos quedado. Que era, era justo donde aparecía la cuestión en cursiva, porque eran como recuerdos. Ya, y habían, bueno, después de la pelea contra dinosaurios, hubo ahí una charla cero amena entre primarcas. Pobre Vulcancito, ahí está con hermanos muy complicados que no los tratan bien de paso. Entonces, como que les salpica un poco la caca que se andan tirando entre ellos, entre Magnus y Mortarion. Digo, entre Ferrus y Mortarion. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como dice el Cuarteto de Nos, y justo es la canción que le toca a Vulcan, es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Así que eso pues, mi querida gente de Terra, ya estamos... Ah, bueno, antes de empezar, obviamente, reciban de mi parte un Águila Imperial, un Icon Mechanicum y un saludo a la antigua, como nos enseña el venerable Yacton Cruce. Muy bien, entonces, procedamos. Unas manos fuertes trabajaban el cincel para extraer el metal naranja brillante y darle la forma deseada por el herrero. Había callos en aquellas manos, testigos de las largas horas pasadas frente a las llamas de la forja. Unos dedos rugosos empuñaban el desgastado mango del martillo y lo alzaban y dejaban caer para golpear el hierro doliente por el fuego hasta reducir su grosor. El herrero añadió otro fragmento de metal del mismo tamaño encima del primero y estos se unieron. «Pásame las pinzas». El herrero estiró una mano con la misma dureza que el cuero curtido. Bajo el hollín, la piel gozaba de un saludable bronceado por el tiempo que había pasado recorriendo las planicies de Arridian en busca de piedras preciosas. Empuñó la herramienta que le ofrecían y la sujetó alrededor de la punta de lanza, lo que provocó que empezara a salir vapor en una nube siseante cuando el metal caliente tocó la superficie del agua del tambor. Al hijo le recordó al monte fuego letal, que roncaba mientras dormía y ahogaba el firmamento con su aliento de humo. «Es la sangre del corazón», le había dicho su padre una vez. Recordaba que había sido cuando tenía poco más de un año, momento en el que ya era más alto y más fuerte que la mayoría de los hombres de la ciudad. De pie, sobre los flancos de la montaña, juntos habían observado cómo el monte se desfogaba y vomitaba su ira. Al principio, el niño había querido huir, no por su propio miedo, pues su determinación era dura como el hierro en ese aspecto, sino porque temía por su padre. Bell había tranquilizado al niño con un gesto. Colocó la palma de su mano contra su pecho y le dijo a su hijo que lo imitara. «Respeta el fuego, respeta la montaña. Ella es la vida y la muerte, hijo mío», le había dicho. «Nuestra salvación y nuestra perdición». Nuestra salvación y nuestra perdición. Así eran las cosas en Nocturne. En la lengua antigua, aquella palabra quería decir oscuridad o noche, y el mundo le hacía honor a su nombre, pues estaba sumido en la oscuridad. Aún así, seguía siendo el único hogar que había conocido. Tras unos momentos, el vapor aullante del metal desgarrado se desvaneció y Bell lo extrajo del tambor de agua para mostrárselo a su hijo.
Seguía estando muy caliente, y el brillo de la forja aún no se había extinguido. —¿Lo ves? Una nueva punta para tu lanza. Esbozó una sonrisa y el rostro del viejo herrero se arrugó como el cuero. Había una capa de hollín alrededor de sus ojos amables, y sus finas mejillas estaban espolvoreadas de cenizas. Tenía el cuero cabelludo rapado, lo que mostraba las cicatrices que marcaban su coronilla. —Matarás a incontables Saurochs en la planicie de Arridian con ella. El hijo le devolvió la sonrisa a su padre antes de contestar. —Podría haberlo hecho yo mismo, padre. Bell estaba limpiando sus herramientas, sacudiendo los restos del fuego y cepillando el hollín. La forja estaba prácticamente a oscuras para poder ver mejor la temperatura del metal y calibrar su dureza. Si bien el ambiente estaba espeso por el olor a quemado y el calor, para el hijo se trataba de unas condiciones estimulantes en vez de sofocantes. Le gustaba aquel lugar. Se sentía seguro allí. Podía encontrar un cierto consuelo que no podía emular en ninguna otra parte de Nocturne. Las herramientas de su padre colgaban de las estanterías colocadas en las paredes, aunque bajo aquella oscuridad solo se podían entrever sus siluetas, y también sobre distintos bancos y yunques de todos los tamaños y formas. El hijo tenía manos fuertes, y en la forja y en la herrería era donde podía darles un mejor uso. Bell mantuvo los ojos en lo que estaba haciendo y no se percató del breve ensimismamiento del hijo. «Solo soy un humilde herrero. No poseo las habilidades de los forjadores de metales ni la sabiduría de un chamán de la tierra, pero sigo siendo tu padre, y a un padre le gusta hacer cosas por su querido hijo». El hijo frunció el ceño y se acercó al anciano con cautela. «¿Qué ocurre?» Bell siguió limpiando sus herramientas un rato más antes de dejar caer los brazos y soltar un suspiro. Dejó su martillo encima del yunque y miró a su hijo a los ojos. «Sé lo que has venido a preguntarme, hijo». No tienes que negarlo. El rostro del hijo mostró el dolor que sintió ante la incomodidad de su padre. «No pretendía hacerte daño, padre». «Lo sé, pero mereces la verdad. Solo es que tengo miedo de lo que pueda significar que la descubras». El hijo agarró a Bell del hombro y le acunó la barbilla, que parecía la de un niño, en la inmensa mano del hijo, pues era mucho más alto que el herrero. «Me has criado y me has dado un hogar. Siempre serás mi padre». El ojo de Bell se anegó de lágrimas, y éste se las limpió con la mano mientras se apartaba de las manos del hijo. «Sígueme», le pidió, y juntos se dirigieron a la parte trasera de la forja de piedra. Desde que el hijo podía recordar, siempre había habido un viejo yunque en la oscuridad de aquel lugar. Estaba oculto por una lona de cuero que Bell apartó con rapidez y lanzó al suelo. La superficie del enorme yunque estaba colonizada por el óxido, y al hijo le sorprendió encontrar algo en tan mal estado. Bell casi ni se percató de la reacción de su hijo y empujó el rojizo lado metálico con el hombro. Tras un esfuerzo, el yunque se desplazó hacia adelante un poco. «No he criado un hijo gigante para tener que hacer yo todo el trabajo pesado», dijo el guerrero con sorna. «¿Le echas una mano a tu viejo?» Avergonzado por haberse quedado mirando sin más, el hijo se unió a los esfuerzos del herrero de inmediato y juntos apartaron el enorme yunque. Casi no sintió el peso, pues la fuerza de sus brazos era increíble y se extendía a cada músculo y cada nervio de su cuerpo, aunque el simple hecho de trabajar junto a su padre le reconfortaba el alma. Bell ya estaba sudando cuando acabaron de mover el yunque y se pasó una mano por la frente. «Estoy seguro de que antes era más fuerte», jadeó. La ligereza del momento desapareció en cuanto señaló a un recoveco cuadrado hundido en el suelo. «Ahí». Pese a que estaba llena de hollín y polvo, el hijo no tardó en percatarse de que se trataba de algún tipo de trampilla. «¿Ha estado aquí todo este tiempo?» «Bendigo el día en el que llegaste a nosotros», repuso Bell. «Eras y sigues siendo un milagro». El hijo miró a su padre, pero éste no reveló nada más. Se arrodilló y buscó los bordes de la depresión cuadrada del suelo. Tanteando con los dedos, encontró un punto de agarre y, en una proeza de fuerza que ningún otro hombre de la ciudad podría haber conseguido, el hijo alzó la enorme losa de piedra. A pesar de su gran peso, la dejó a un lado con cuidado y dirigió la mirada al oscuro pasillo que se encontraba bajo la trampilla y que se adentraba en la tierra. «¿Qué hay ahí abajo?» «Desde que te conozco, jamás has mostrado un ápice de miedo. Ni siquiera los dragones que habitan bajo la montaña te amedrentan». «Me da miedo esto», admitió abiertamente el hijo.
Ahora que la tengo delante de mí, no estoy seguro de si quiero averiguar la verdad. Bell apoyó una mano tranquilizadora en su hombro. Siempre serás mi hijo. Siempre. El hijo se adentró en la oscuridad y encontró una escalera de piedra que resonaba con cada uno de sus pasos. Según seguía descendiendo, empezó a entrever el borde de algo duro y metálico entre la oscuridad. Veo algo. No lo temas, hijo. Veo un eco que resonó en las paredes de la forja. Un aullido leve y reverberante detuvo al hijo antes de que pudiera dar otro tambaleante paso más. Era una advertencia. En lo alto de una de las torres de vigía, alguien había hecho sonar un cuerno. Incluso en las profundidades de la forja, Bell y su hijo lo habían oído. El hijo sintió alivio al abandonar el hueco oscuro y volver a la luz tenue de la forja que tenían encima. La verdad tendrá que esperar, dijo. Bell tenía el ceño fruncido y se dirigió hacia su lanza, pues su martillo favorito ya estaba atado en su cinto de herramientas. Espectros del ocaso. Toda tribu de Nocturne contaba leyendas sobre ellos. Eran monstruos nocturnos, ladrones de carne, espectros de la oscuridad, pesadillas en movimiento que cobraban vida cuando los cielos se tornaban carmesí y las nubes hervían en el horizonte. Pocas personas habían sido capaces de sobrevivir a ellos, e incluso aquellos que lo hacían quedaban marcados para siempre por la experiencia. Se trataba de historias de terror que se volvían realidad, esclavizadores alienígenas que se llevaban a las personas de sus hogares para conducirlas hacia la oscuridad infinita a bordo de sus naves. Nadie que entrara en aquel lugar regresaba. ¿Acaso debemos estar siempre bajo su acecho?, gruñó el hijo. Es el yunque, nada más, dijo Bell. Sopórtalo, deja que te temple y te haga más fuerte. Ya soy fuerte, padre. Bell le dio un apretón al hombro de su hijo. Sí que lo eres, Vulcan. Más fuerte de lo que crees. Juntos salieron de la forja y se dirigieron a la ciudad. Un cielo rojo como la sangre reinaba sobre Hesiod, y unas nubes de color óxido rugían y chocaban en el firmamento rojizo. La brisa estaba cargada de ceniza y humo, y un calor sofocante cubría el ambiente como una manta de cadenas invisibles. El alba del infierno, cuando los bancos de ceniza se quiebran y el sol arde, gritó Bell señalando al cielo. Es un heraldo de la sangre. Vienen cada vez a estas horas adversas. Había pánico en la plaza central de la ciudad. Los habitantes se apresuraban a salir de sus casas con las escasas posesiones que podían cargar apretadas contra su pecho y aferrándose a sus seres queridos. Algunos de ellos gritaban, aterrados por lo que sabían que se les venía encima y por la posibilidad de que aquella vez fueran ellos los que se vieran arrastrados hacia la oscuridad eterna. Breughar, el forjador de metales, había surgido de entre la multitud y estaba tratando de restaurar la calma. Tanto él como varios de los otros hombres estaban gritando al resto de los ciudadanos para que buscaran refugio. El cuerno seguía sonando, lo que hacía que los habitantes aterrorizados entrasen en un pánico cada vez mayor. «Debemos ponerle fin a esta locura», murmuró Vulcan, consternado por el terror que se había apoderado de su tribu. Eran personas fuertes que habían soportado los destrozos de la tierra cuando el suelo se había abierto y los volcanes habían lanzado su fuego y su oscuridad hacia el cielo. Aún así, el miedo que despertaban los espectros del ocaso en ellos estaba más allá de toda razón. Mientras su padre se dirigía a ayudar a Breughar y al resto, Vulcan recorrió deprisa la plaza hasta llegar a un gran pilar de roca. Era la piedra de llamas, el lugar en el que el chamán de la tierra meditaba cuando el sol se encontraba en su punto álgido. En aquel momento estaba desocupado, y Vulcan escaló los costados de la piedra monolítica sin detenerse hasta alcanzar la cima en unos pocos instantes. Agachado sobre la cima plana, podía ver con claridad las tierras más allá de Hesiod. Unas manchas oscuras y anaranjadas marcaban la línea del horizonte donde las aldeas lejanas ardían. Un humo aceitoso ascendía hacia el cielo desde donde habían incendiado los hogares, desde donde los habitantes habían muerto calcinados. Los arrieros nómadas de los Saurochs huían al ver que sus rebaños habían quedado destrozados. Las aves carroñeras dactílidas describían círculos lentamente, manchas negras contra el cielo rojo como la sangre, a la espera de cualquier bocado que los espectros del ocaso pudieran dejarles. Los arrieros ignoraban a las criaturas. Estaban huyendo hacia los muros de Hesiod, aunque Vulcan se percató con pesar de que jamás lograría alcanzarlos.
A sus espaldas, los espectros del ocaso se burlaban de ellos y soltaban alaridos. Sus esquifes con cuchillas flotaban sobre la planicie, unas siluetas dentadas que contrastaban con el rojo del alba del infierno. A pesar de que se encontraba demasiado lejos como para oírlo, Vulcan vio como uno de los arrieros soltaba un grito cuando quedó atrapado en una red con púas antes de que una guerrera bruja medio desnuda lo empalara con su lanza. Otras criaturas, altas, delgadas y que portaban segmentos de armadura del color de la noche, lanzaron jabalinas a lomos de sus máquinas y se regocijaron en la caza. En el momento en que acabaran con los nómadas y las aldeas, se dirigirían a Hesiod. Vulcan apretó los puños. Todos los albas del infierno eran lo mismo. Cada vez que el cielo se tornaba rojo sangre, empezaban los gritos y los espectros del ocaso se dirigían hacia ellos. Ningún hombre merecía ser casado, no de aquella forma. Ningún hijo ni hija de Nocturne merecía sufrir como estaban sufriendo los arrieros. La vida ya era lo suficientemente dura sin eso. La supervivencia ya era lo suficientemente difícil. ¡Ya basta! Vulcan había visto lo que necesitaba ver. Saltó de la roca y aterrizó en una postura agazapada. Bell corrió hacia él, jadeando por el esfuerzo de llevar a los débiles y a los vulnerables hacia un lugar seguro. «Vámonos, nosotros tenemos que escondernos también». Vulcan se puso de pie con expresión seria y «Vámonos, nosotros tenemos que escondernos también». Vulcan se puso de pie con expresión seria y miró a su padre. «Mientras nos escondemos, otros sufren». «¿Qué otra opción tenemos?», suspiró Bell. «Si nos quedamos, moriremos todos». «Siempre podemos luchar». «¿Qué?», preguntó Bell perplejo. «¿Contra los espectros del ocaso?», negó con la cabeza. «No, hijo, nos destrozarían como a esos rebaños de la planicie. Ven». Agarró a Vulcan del brazo, pero su hijo se soltó de su agarre. «Me quedaré a luchar». A su alrededor, los habitantes de Hesiod desaparecían en refugios ocultos y cavernas subterráneas situadas bajo la ciudad. Lo mismo estaría ocurriendo en todo Nocturne, en Temis, Heliosa, Ethonian y todo el resto. Los 7 asentamientos principales del planeta huirían hacia sus escondites en la tierra y cerrarían los ojos hasta que la pesadilla terminara. Allí permanecerían mientras los espectros del ocaso saqueaban, mataban y destrozaban todo lo que habían luchado por crear. «No, te lo suplico, hijo, escóndete como todos nosotros». Vulcan empezó a alejarse camino a la forja. «¿A dónde vas?», lo llamó Bell. «¡Vulcan!». Vulcan se dirigió al interior de la forja sin molestarse en responder. Cuando volvió a salir de ella, tenía un robusto martillo de forja apoyado en cada hombro. «Puede que la sangre de este pueblo no fluya en mis venas, pero sigo siendo uno de ellos. Sigo siendo hijo de Nocturne, y no pienso ver cómo sigue soportando esta tortura». Al ver la intensidad de la merecida furia de su hijo, la desesperación de Bell se convirtió en decisión y éste empuñó su lanza. «En ese caso, no dejaré que luches solo». Oponerse o impedir que lo acompañara sería un insulto hacia su padre, y Vulcan no pensaba hacer eso. En su lugar, asintió con la cabeza y se produjo un entendimiento tácito entre ellos. Aunque no compartieran sangre, siempre serían familia. Fuera lo que fuese lo que los esperaba bajo la trampilla de la forja, no podría cambiar eso. Se dirigieron juntos hacia el centro de la plaza y se colocaron de cara a las puertas de Hesiod. Más allá de ellas, los alaridos de los espectros del ocaso cada vez se oían más y más fuerte. «Nunca he estado más orgulloso de ti que en este momento, Vulcan». «Cuando todo esto acabe, quiero que selles la trampilla. No quiero saber nunca qué hay ahí abajo». «No creo que nunca lleguemos a tener la oportunidad, hijo». Bell se volvió hacia él. «Pero, si sobrevivimos, ¿qué hay de tus orígenes? ¿No quieres saber de dónde procedes?» Vulcan dirigió la mirada hacia la tierra volcánica resquebrajada. «Estos son mis orígenes. Aquí es donde he nacido. Eso es lo único que debo saber, padre». Por el rabillo del ojo, Vulcan vio a Breujar. Portaba su martillo de 2 manos frente a su fornido pecho y los torques atados en su frondosa barba repiqueteaban cuando se movía. Hasta que Vulcan llegó a Hesiod, Breujar había sido el hombre más grande y más fuerte de la ciudad. El hombre había aceptado el cambio de posición con una gracia y una nobleza que Vulcan jamás había sido capaz de olvidar.
El forjador de metales asintió ante Bell antes de ocupar su lugar junto a ellos. Tú eres el mejor de todos nosotros. Tú eres el mejor de todos nosotros, le dijo a Vulcan. Combatiré a tu lado, hermano. Breujar no estaba solo. Otras personas estaban surgiendo de sus escondites para dirigirse a la plaza. Combatiré a tu lado, dijo Gorb, el guardián de las planicies. Y yo, añadió Rektar, maestro del cuerno. En poco tiempo, en la plaza ya se encontraban más de 100 habitantes de Nocturne, tanto hombres como mujeres, y todos empuñaban lanzas, espadas, martillos de forja y cualquier otra cosa que pudieran emplear como arma. Eran un pueblo unido, y Vulcan era su piedra angular. No nos esconderemos más, dijo Vulcan empuñando sus martillos frente a su cuerpo. Clavó la mirada en un punto fijo en las puertas como si se tratara de una hoja colocada en las llamas de la forja. Fabricó un arma que pudiera empuñar a partir de su ira. Habían sido las presas durante demasiado tiempo. En aquel momento se alzarían. Como una voz que hubiera quedado cortada de forma repentina, los alaridos cesaron. El silencio persistió durante un momento, acompañado por los gimoteos de los saurox destrozados o las súplicas de los arrieros moribundos que habían caído a poca distancia del santuario que tanto ansiaban. Sus verdugos no tardaron mucho más en llegar. Cubiertos de sombra, se movían con una gracilidad perversa y escalaban los muros de Hesiod como si fueran fragmentos de la misma noche. Los espectros del ocaso, cubiertos de una crueldad casi palpable, se agazaparon sobre la cima de los muros y se rieron entre ellos al tiempo que mostraban los dientes y el brillo plateado de sus cuchillos salvajes en una promesa de dolor. Las primeras en cruzar la entrada fueron unas brujas vestidas de cuero, con su largo cabello adornado con bordes afilados y que portaban lanzas cerradas, bracamantes retorcidos y otros instrumentos afilados cuyo propósito Vulcan solo podía adivinar. Aterrizaron sobre sus 4 patas con una seguridad felina antes de rodar y colocarse de nuevo a 2 patas en un movimiento sinuoso que dejaba entrever su increíble arrogancia y su sentido de superioridad. Sus ojos relucían con el ansia provocada por la anticipación de la muerte y con un atisbo de diversión por el desafío del ganado humano que tenían enfrente a ellos. Su lento avance hacia la plaza estaba pensado para hacer que a sus presas les entrara el miedo. A su alrededor, Vulcan podía sentir la tensión de los otros guerreros. También podía distinguir la mentalidad de manada en la formación de los espectros del ocaso, y aquello le hizo pensar en los leónidos, los cazadores alfa que habitaban las planicies de Arridian. No obstante, aquellas criaturas, aquellos engendros pálidos y andróginos, no poseían nada de la majestuosidad de las grandes bestias con melena. Vulcan torció el gesto en una expresión desdeñosa. «Fantasmas caminantes sin alma, eso es lo único que sois». Dio un paso hacia adelante. «Volved por donde habéis venido», gritó. «Volved a vuestras naves y marchaos de aquí. En esta ciudad solo encontraréis acero y muerte, no ganado para vuestros cuchillos». Una de las brujas soltó una carcajada, un sonido gélido y lleno de maldad. Le dijo algo a uno de los de su especie en el dialecto punzante de los espectros del ocaso, y un macho más pequeño gruñó de forma obediente. Sus ojos eran pozos de alquitrán que se entrecerraron al posarse sobre Vulcan. Con un fuerte alarido empezó a correr hacia el habitante de Nocturne que se había atrevido a desafiar a los esclavizadores. Era rápido, como un rayo. «Quedaos atrás», les pidió Vulcan al resto antes de avanzar para enfrentarse al espectro del ocaso. La criatura mantenía sus afilados cuchillos detrás de él y avanzaba para atacar con la punta angular de su barbilla. No llevaba ningún tipo de máscara o casco de batalla, pero tenía un tatuaje de una serpiente pintado en el lado izquierdo del rostro. La distancia entre los combatientes se redujo en cuestión de segundos y, justo antes de que chocaran, el espectro del ocaso cambió su línea de ataque para dirigirse hacia el flanco de Vulcan con la intención de destriparlo por su punto ciego. No obstante, Vulcan había visto venir la finta. Sin que el miedo lo afectara, sus instintos de batalla estaban agudizados a un filo monomolecular que el esclavizador no podía haber predicho. Bloqueó el golpe que pretendía herirlo con el mango de uno de sus martillos y blandió el otro contra el cráneo de la bruja.
Un silencio estupefacto cayó sobre la multitud, tanto los habitantes de Nocturne como los espectros del ocaso, cuando Vulcan extrajo su arma de la mancha sangrienta que había dejado. Escupió sobre el cadáver y clavó la mirada en la bruja. Parece que no sois espectros después de todo, solo carne y sangre. La bruja esbozó una sonrisa, pues su interés y su pasión acababan de despertar. «Moncade», se lamió los labios y volvió a adentrarse en las sombras. Antes de que Vulcan pudiera ir a por ella, las puertas de la ciudad de Hesiod explotaron en una tormenta de astillas y fuego. Vulcan quedó atrapado en la tormenta cuando lo cubrió el fuego, reducido a una silueta oscura y borrosa. Se cubrió los ojos y supo que no iba a morir, pues de hecho salió de la conflagración sin un solo rasguño. Aquel hecho hizo que los espectros del ocaso que se encontraban sobre el esquife se detuvieran mientras se encaraban a él a través del agujero del muro. Varios guerreros, de los que portaban la armadura negra como la noche, surgieron de los bordes del esquife empuñando ganchos y cuchillos con ansias. Vulcan partió a un espectro del ocaso por la mitad cuando éste intentó atacarlo y aplastó a otro de un puñetazo. Detrás de él, oyó cómo sus compatriotas atacaban, cómo los habitantes de Hesiod se enfrentaban a los esclavizadores que los habían atormentado durante siglos. Vulcan saltó sobre una horda de guerreros cuyas espadas cortaron el aire sin hacerle ningún daño y aterrizó frente al esquife. Hundió los dedos en la nariz laminar de la máquina como si de clavos de hierro se trataran y la volcó. Varios esclavizadores cayeron de la nave entre gritos antes de que Vulcan la lanzara por los aires como si fuera un arma descartada. El esquife destrozado rodó por el suelo y luego explotó en una bola de metralla ardiente. 2 esquifes más aparecieron detrás del primero, y uno de ellos llevaba un grupo de guerreros. Ante la orden de su conductor, el esquife aceleró a velocidad de carga con la intención de empalar a Vulcan con la púa de su proa. Vulcan midió su salto a la perfección, consiguió subir a la nave que flotaba a toda velocidad y se apresuró a recorrer el hocico de placas del vehículo como si fuera el flanco superficial del risco de una montaña. Los guerreros se enfrentaron a él y le lanzaron fragmentos de infierno con sus rifles o se abalanzaron sobre él con hojas afiladas. Vulcan apartó sus ataques con sus martillos una vez se encontró rodeado. El odio impulsaba todos sus golpes, además de la determinación de que el ciclo de torturas y miedo acabaría durante ese mismísimo amanecer. Arrancó de cuajo el trono de mando del piloto del esquife una vez hubo machacado a los guerreros y lo lanzó hacia el tercer vehículo. Un brote de energía parpadeó cuando el misil improvisado impactó contra un escudo protector que rodeaba al último esquife, pero Vulcan no se había detenido y ya se encontraba cargando a través de él. Si bien le ardió la piel según perforaba el escudo de energía, logró aterrizar sobre la cubierta del vehículo y se enfrentó a otro grupo de guerreros. Estos parecían más corpulentos que el resto y portaban espadones que crepitaban con un poder sobrenatural. Cada uno de ellos llevaba una placa facial tan blanca como el alabastro, lo que contrastaba con el rojo visceral de su armadura ornamentada. Los fantasmas clavaron la mirada en el intruso con ferocidad. Tras ellos, el señor de los esclavizadores miraba a través de las rendijas de los ojos de su casco con cuernos. Unas palabras chirriantes que provinieron de su rejilla con colmillos desataron a sus guerreros. Uno de los fantasmas avanzó en silencio y blandió su espadón, pero Vulcan esquivó el golpe, que dejó una estela de llamas al cortar el aire. Un segundo espadón se dirigió hacia él y esta vez Vulcan lo desvió contra las placas de la cubierta del esquife, aunque se quedó con el mango humeante en la mano. Otro golpe redujo su otro martillo a cenizas y se vio obligado a parar de nuevo. El señor de los esclavizadores se alzó de su asiento y soltó un gruñido, fastidiado porque el habitante de Nocturne siguiera con vida. Con su enemigo desarmado, la arrogancia de los fantasmas se desbordó y se prepararon para acabar con él. Vulcan soltó un gruñido displicente. «No necesito armas para acabar con criaturas como vosotros». En una devastadora muestra de velocidad y brutalidad, partió a los guardaespaldas por la mitad. Empalados y decapitados por sus propias armas, Vulcan lanzó sus destrozados restos por la borda del esquife hacia la pelea que se estaba librando bajo ellos. «Esta atrocidad acabará con tu muerte», prometió al señor de los esclavizadores levantando un dedo. El espectro del ocaso sacó una reluciente espada de la vaina que reposaba junto a su trono. Una niebla oscura se arremolinó alrededor de la hoja e hizo que a Vulcan le picara la nariz.
Un sonido profundo y ronco surgió de los labios del señor de los esclavizadores y resonó a través de la boca de su monstruosa máscara. Era una carcajada. En aquel momento, Vulcan vio un guantelete con forma de aguja en la otra mano del espectro del ocaso, quien señaló al habitante de Nocturne con él en una mofa equivalente a la amenaza que acababa de recibir. Perdón un segundo. ¡Dolor! Siseó. Incluso con su velocidad sobrehumana, Vulcan no pudo alcanzar al señor de los esclavizadores antes de que desatara el arma de su guantelete. ¡Hijo! La voz de N'Bel resonó por encima del choque que se estaba produciendo a su alrededor. Los instintos de Vulcan le dijeron que estirara su mano abierta y un cambio sutil en la brisa le sugirió que algo se estaba moviendo a través de ella. Con los sentidos atentos a todo, Vulcan cerró los dedos alrededor del desgastado mango de un martillo de forja y lo blandió a ciegas en el aire. Lo dejó escapar un instante más tarde y el martillo fue dando vueltas hasta alcanzar al señor de los esclavizadores y partirle la horripilante máscara antes de que éste siquiera pudiera comprender que estaba perdido. Con la cara partida en dos, el señor de los esclavizadores soltó su espada y cayó por un lado del esquife. Sin perder tiempo, Vulcan se lanzó de nuevo hacia la plaza para combatir contra los otros espectros del ocaso. Solo pensaba en la muerte y un espíritu guerrero que lo atemorizaba y lo entusiasmaba a partes iguales se alzaba en su interior. Agarró un espectro del ocaso que tenía cerca y le aplastó el cráneo por completo dentro de su propio casco. A otro lo partió en dos sobre su rodilla. Un tercero, un cuarto y un quinto. Vulcan los destrozó con sus propios puños para devolverles a través de la venganza violenta y sangrienta todo el terror que los esclavizadores habían provocado contra Nocturne durante todos aquellos siglos. La batalla llegó a su fin en poco tiempo. Al no estar preparados para la resistencia con la que se habían encontrado, los miembros restantes del grupo de asalto de los espectros del ocaso se retiraron antes de morir todos. Solo las brujas permanecieron en aquel lugar, enloquecidas por el frenesí de la batalla. Una de ellas tenía un último cuchillo para apuñalar y retorcer antes de darse por vencida. Se encontraba en el lado opuesto de la plaza, danzando alrededor de las lanzas y las espadas de los habitantes de Nocturne y dejando cadáveres decapitados con cada giro y cada pirueta. Vulcan entrecerró los ojos con odio cuando divisó a la bruja riendo a carcajadas. Y el odio se convirtió en pánico al ver hacia quién se dirigía su siguiente ataque mortal. ¡Padre! Vulcan era algo más que humano. Poseía una fuerza y una velocidad y una inteligencia superiores a las de cualquier hombre corriente, y gracias a ello sabía que era diferente al resto de los habitantes de aquel lugar. Sin embargo, ni siquiera él era capaz de alcanzar a N'Bel antes que aquellos cuchillos asesinos. Se maldijo a sí mismo por haber abandonado el martillo con el que había matado al señor de los esclavizadores y apretó sus puños vacíos. El único hombre que había sido su padre estaba a punto de ser asesinado mientras él miraba con impotencia. Cada paso que daba para cruzar la plaza ensangrentada le parecía 1 kilómetro, mientras la espada de la bruja describía un círculo y brillaba, cortaba, hipnotizaba de forma mortal. Unas lágrimas de fuego empañaron la mirada del nocturnense y la escena que se estaba desarrollando ante él quedó enmarcada por una niebla carmesí. La imagen le quedaría grabada a fuego en sus recuerdos durante el resto de sus días. N'Bel alzó su lanza. La bruja lo abriría en canal y lo destriparía. Los ojos de la bruja brillaron y su mirada se encontró con la de Vulcan a través de la matanza. Incluso en medio del acto de matar a alguien, exudaba arrogancia. Vulcan recordaría aquellos ojos, delgados como el filo de una daga y llenos de un hastío enfermizo. Acecharía sus recuerdos, aunque no en el modo en el que él pensaba. N'Bel se estaba viendo superado, sin esperanza. La embestida de su lanza ya se había desviado cuando los brillantes espadones buscaron sus órganos vitales. Pero los golpes nunca se llegaron a producir. Con un rugido, Breujar se lanzó hacia el peligro y en un increíble despliegue por su parte, consiguió desviar una de las cuchillas que le provocó una herida profunda en el antebrazo e hizo que el corpulento hombre de la tribu soltara un grito.
Sin embargo, su suerte se acabó con la segunda espada que se hundió en su estómago antes de liberarse con el terrible sonido húmedo de la piel desgarrada. Las entrañas de Breujar se desparramaron por el suelo en una humeante pila de vísceras. Por un momento se quedó perplejo al percatarse de su propia muerte. Luego cayó y no volvió a moverse. La sangre empezó a acumularse bajo su cuerpo y a extenderse en un lodazal rojizo que tocó los pies de Bell. Mareado y en el suelo desde que el forjador de metal lo había apartado de un empujón, prácticamente no podía ni levantar los brazos para defenderse. Entretenida por la muestra inútil de heroísmo del humano, la bruja se volvió a acercar a Bell, pero el sacrificio de Breujar le había otorgado a Vulcan el tiempo que necesitaba. Enorme y lleno de ira, el habitante de Nocturne se dirigió a su enemigo. ¡Enfréntate a mí! La bruja se retorció como una serpiente cuando Vulcan se abalanzó sobre ella con sus puños, pues no tenía escapatoria para evitar los golpes y no podía formar un contraataque. Dio una voltereta hacia atrás y se deslizó y se retorció hasta haber recuperado una distancia suficiente entre ellos como para burlarse de él antes de huir. El resto de las brujas estaban muertas o moribundas. Solo ella había logrado escapar de la masacre. Más allá de los muros destrozados de Hesiod, se abrió un desgarro en el tejido de la realidad. Una oscuridad infinita llamaba desde su interior y los gritos de los condenados resonaron en la brisa prometiendo el infierno y el tormento para todos aquellos que entraran. Lo último que hizo el desgarro fue tragarse a la bruja antes de cerrarse tras ella, dejando en aquel lugar solo el aroma de la sangre y el frío de la muerte. Se había acabado. El alba del infierno había llegado a su fin, y el sol de Nocturne se dirigía hacia su punto álgido. Bell se reunió con Vulcan en las puertas. Pese a que el herrero temblaba, seguía con vida. «Breujar ha muerto». Palabras innecesarias. Vulcan lo había visto morir. «Pero tú sigues vivo, padre. Algo por lo que estaré eternamente agradecido». La voz de Vulcan aún temblaba con la corriente de ira que lo había consumido durante la batalla. Su pecho se movía como un fuelle manchado de sangre alienígena. «Seguimos con vida, hijo». Puso la mano sobre el brazo de Vulcan y algo en el roce de aquellos dedos viejos y llenos de callos calmó al habitante de Nocturne y le alivió la tensión que sentía. «Semejante odio. Lo he sentido, padre. He notado su roce igual que noto tu mano ahora mismo». Se volvió para mirar al anciano con los ojos encendidos como hogueras. «Soy un monstruo», continuó Vulcan. Bell no retrocedió, sino que acunó la mejilla de Vulcan. «Eres un verdadero hijo de Prometeo». Pero la ira bajó la mirada. «El modo en el que los he matado con mis propias manos». Antes de devolverle la mirada a su padre, añadió: «No soy ningún herrero, ¿verdad?». Los habitantes de la ciudad se estaban reuniendo. A pesar de la muerte que anegaba sus calles, el ambiente estaba lleno de alegría. Estaban tratando a Vulcan como a un héroe. Bell soltó un suspiro, y con él también todo el miedo que sentía de perder a su único hijo. «No, provienes de ahí arriba». Vulcan siguió la mano estirada de su padre hacia el cielo abrasador que se cernía sobre ellos. El sol ardía como si de un ojo brillante se tratara, rodeado de nubes de humo. Vulcan cerró los ojos y permitió que el calor lo acariciara mientras escuchaba la voz de Bell en la distancia. «Llegaste de las estrellas». Fin de sección. ¡Qué notable, weón! No, estuvo espectacular. No, a ver, Don Magneto, a ver, estrénese en Twitch. Qué emocionante la weá. No, estuvo espectacular. Me ha dejado así como que... o sea, no mal ni nada, pero emocionado así, durísimo. Ya, Don Magneto, a ver, póngale eso. Perfection. ¡Ay, qué hermoso, qué hermoso!
Weón, qué tierno todo. Es que amo a Vulcan, amé a su papá, amé al otro herrero que, puta, con una nobleza gigante así le dijo, no importa, ahora vos eres el más poderoso, yo soy el segundo, todo bien, papu. Vos dale, seguís siendo el mejor. Weón, qué notable, qué hermoso, weón. O sea, y qué pena por el que murió, todo, pero... Y la crisis de Vulcan, así, no, no, bien, 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 muy bien, muy bien. Qué... igual me tengo que calmar un rato porque estuvo intensa la weá, pero que lo digo desde un punto de vista muy positivo, así que cómo he disfrutado esta cuestión, weón, qué bien, qué bien. Me encantó, una parte espectacular, recontra emocionante. Y de hecho, mientras la leía pensaba, no, esto lo voy a releer. O sea, ahora ya sabiendo, ¿no? Que Bell es el papá de Vulcan y era viejito. Vulcan, a pesar de que aquí era chango todavía, o sea, era joven. Por si acaso para, bueno, para el Adeptus, no sé si caribensis en general o si solo los de México, chango es mono, ¿no? O sea, es un tipo de mono. Nosotros en Bolivia, chango es como decir un muchacho, un chabón, un cabro, un lolo, bueno, eso, un muchacho. ¿Ya? Entonces aquí, claro, Vulcan era jovencito, pero decía, ya, pero el punto es que cuando Vulcan tenía 1 año ya era prácticamente un adulto. Entonces al principio la primera voz que le hice era voz de niñito, pero no, Vulcan niño ya tenía voz del que le hace el doblaje a Kratos en inglés, weón. Pero, pero eso, pues. A ver, me pongo al día con las salutaciones. A ver, había saludado a pareja Jones. Pequeño Horus, bienvenido, querido pequeño Horus. Un gusto verte, amigo mío. Y, uy, de hecho había llegado hace rato porque leí un comentario de Ali, creo que venía después. Bueno, pero es que en realidad sí te había visto. Te estaba discriminando un poco, pequeño Horus, porque así soy con la gente que anda botando sus espadas, man. Yo discrimino nomás, pero por el lado positivo soy muy honesto. No voy a estar diciendo, no, yo nunca te discriminé. No, pequeño Horus, yo te discriminé, te traté mal en vivo, así está registrado. Lastimosamente no por la eternidad, porque Twitch después borra estas cuestiones después de unos días, pero bueno, eso. Pero no es eterna, ya no es eterno el maltrato. Ahora sí te saludo cordialmente, amigo. Recibe un abrazo. Buenas noches, aquí a mi buen Kev Overlord, iterador también. No sé si al servicio del Imperio tendríamos que discutir. Yo cada vez estoy menos al servicio del Imperio y más, o sea, no voy a decir que estoy al servicio del caos porque aquí me van a quemar, pero puta, al servicio de causas más nobles y justas. Podría estar al servicio de Nocturne tranquilamente aquí. Bienvenido ahí a nuestro buen primarca del 11º capítulo, Taki. Gusto verlo, amigo mío. Gusto también a nuestro maestro de la forja, demoledor. Bienvenido. Bienvenido también, querido Miqueas. Gusto verte por aquí. Bienvenido también al nuestro maestro rúnico, sacerdote lobo, que vive, hijo favorito de Liman Rus, que vive bajo su cama. Lobo protector de la loba, lobo salvador de los lobos más chicos. Jaden, bienvenido. Bienvenido también, querido piloto de Land Rider, Emilio de los Ultramarines. A ver, y... Uy, no sé a partir de qué parte llegaste, weón. Pero básicamente lo que pasó en esta sección fue todo un recuerdo. Y hoy ya llevamos 1 hora entre chiste y chiste. Fue larga entonces esta parte. Pero, puta, fue el recuerdo, el flashback que se pegó Vulcan de sus inicios en Nocturne. Ahí que en un momento, ahí empezó, que estaba charlando con su papá y cachaban, ¿no? Los dos que había algo así, una cierta reticencia, que es la palabra que ayer decíamos con el gato, reticencia a lo que va a pasar y le dice, ya, ven, te tengo que mostrar algo. Y van a abrir una trampilla para mostrarle algo acerca de su pasado a Vulcan. Ya por eso Ali decía, Superman eres tú. Pero cuando están a punto de mostrar algo, porque bajan a la oscuridad y cuando están a punto de descubrir, que me imagino sería su capsulita en la que ha llegado, no sé exactamente, ahí se escuchó un ruido y eran estos espectros culeados que eran unos Eldar porque decían Monkaig. Ya, entonces, estos que... me imagino que eran como los Drukari, creo que son, esos bastardos culeados que venían en lobo a las puertas. Que de paso torturaban niños y que todos quedamos de acuerdo a que esos los odiamos todos por igual, así, y el odio hacia esa especie es algo que nos puede unir y hacernos olvidar de nuestras diferencias. Me imagino que son algo así estos culeados.
Y bueno, después dijeron, no, ya nos tenemos que escapar. Y Vulcan ahí le dice, no, papá, yo no me puedo escapar, yo tengo que pelear contra estos bastardos culeados. Y el papá le dice, muy bien, ya, pero si vos vas, yo voy. Ahí yo sinceramente dije, puta, esto es como que cantar que se va a morir el papá. Y como que después me sorprendió gratamente que no muera el papá, así me sentí muy feliz por Vulcan, así. Ahora, probablemente el papá tenga cara de 3 capítulos. Puede ser, no, no sé. Warhammer no tiene sentido alegrarse. Después uno lo pierde. Ah, pero me alegro, total. Me voy a alegrar mientras me dure. Eso voy a hacer. Ya, me voy a alegrar mientras dure. Qué bien. Larga vida a Anne Bell. Y después yo creo que ya todo se cuenta solo. Batalla, batalla, batalla. Murió el otro weón, que era un tipo muy noble y cantaba muy bien. El Breujar, que era herrero también. Bueno, lo que entiendo creo que todos son un poco herreros en Nocturne, ¿no? Y eso, y eso. Bienvenida también a mi querida Lady Luz Aurelian de la casa Lady Luz Aurelian de Cirene, de la casa noble más cool que tú, consorte del primarca Lorgar Aureliano de la 17ª Legión Astartes, primera dama de los portadores de la palabra, reina de Colchis, ícono de la moda y más brillante que las joyas que viste. Bienvenida Lady Luz Aurelian. Y a ver, qué bonito hubiera sido que algo así le hubiera pasado a Corfyron. O sea, que Corfyron sea un papá bueno, así como el en Bell. Hoy estuviéramos así. Hoy todo hubiese salido bien. Uy, ahí está, pues. Qué buen tema. La diferencia que puede hacer un buen padre de un mal padre, weón. Y aquí, bueno, igual Vulcan con razón es tan noble y canta bien. Tuvo un papá bacán, igual, pues. Aparentemente no tuvo mamá, pero bueno, así. Es Warhammer. Uno no puede tener. Ni siquiera vamos a decir uno no puede tener todo en la vida. Uno no puede tener ni la mitad, con suerte. Así que bien que le tocó papá bueno. Ya podría haber tocado Corfyron y sería una caca. Así que bien, 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 bien. Todos amamos a Vulcan. Oye, es que este Vulcan es muy amable en el sentido de que se deja amar. ¿Ya? Hace méritos ¿qué se llama? Para ser querido. El edificio parecía un menhir de piedra que Vulcan había visto ser venerado por las culturas inmorales y primitivas. Domar unas religiones retraídas como aquellas se escapaba de sus manos, y los salamandras habían llegado a incinerar planetas enteros por haberse corrompido con semejantes creencias. En aquel planeta, en 1544, el menhir representaba un nexo del poder del enemigo, pero lo derribarían del mismo modo. Algo acerca de su presencia perturbaba a los ferios, a quienes los maestros de disciplina habían conducido hasta la obediencia a partir de latigazos y a quienes las armas de los Eldars habían obligado a continuar obedeciendo. Bajo las órdenes del primarca, la legión había quemado la selva hasta encontrar el nodo psíquico. Como la fauna cuando se encontraba ante un incendio forestal, los Eldars y sus bestias habían huido ante la llegada de las llamas. El edicto de Vulcan era absoluto y su avance despiadado. No cedió ni siquiera al enfrentarse a los refugiados humanos que habían quedado atrapados entre el martillo y el yunque de la guerra. Lo único que veía eran ecos lejanos del noble pueblo de su querido mundo. Las dificultades de los habitantes de la selva no eran nada comparadas con la dura lucha de Nocturne. En sus momentos más oscuros, se preguntaba si de verdad despreciaba a aquellos patéticos humanos por permitir que los conquistaran. Si su supuesta compasión se habría desvanecido. Mientras la tierra ardía y el cielo se ahogaba por culpa del humo, reconoció que había sido la presencia de los alienígenas lo que había afectado a su humor. Eso y los recuerdos de los destrozos de su vida anterior, antes de la llegada de las naves espaciales. La guerra solo destruía, iba en contra de todo lo que le había enseñado su padre en la forja. Vulcan valoraba la creación, el sentido de la transición que lo anticipaba y el de permanencia que perduraba después. Era algo que llenaba de tranquilidad a su alma solitaria y afligida. Su verdadero padre, aquel que había creado a Vulcan para que fuera un general, necesitaba un guerrero, no a un herrero. Y un guerrero era lo que Vulcan iba a hacer. De pie sobre una gran cresta que sobresalía de la expansión de la selva, Vulcan se consoló con el hecho de que, tras la destrucción del nodo, no tendría más motivo para permanecer en 1544, por lo que podría dejar atrás los pensamientos sobre su planeta natal con mayor facilidad. Ibsen, así se llamaba. Si tenía una denominación y no solo un número, también tenía corazón.
¿Querría eso decir que valía la pena salvarlo? Vulcan apartó la pregunta de su mente como si fuera una escoria de la forja. A pesar de estar rodeado de su guardia de la pira y de las 2 compañías de la Legión que observaban la batalla desde arriba, Vulcan se encontraba solo en su mente llena de preocupaciones. «Están traspasando el umbral del dominio de los alienígenas», dijo Númeon, interrumpiendo los pensamientos del primarca. «Debo admitir que esperaba una defensa mejor organizada». Varios miembros de la Guardia de la Pira mostraron su conformidad con murmullos bajos. Barrun asintió y el chirrido de los servos de las juntas de su armadura articuló su respuesta. Había otros capitanes de los salamandras cerca, y ellos también se sentían igual que la Guardia de la Pira. O bien a los Eldar se les habían acabado las fuerzas o se estaban reservando algo por algún otro motivo. Vulcan observó, pensativo. A diferencia de la emboscada de la selva, en aquel lugar los alienígenas estaban alineados en grandes números. Bajo sus capas verdes que se camuflaban con el follaje que los rodeaba, portaban ballestas láser repetidoras y rifles largos. Vulcan vio cómo disparaban a un maestro de disciplina en el ojo y cómo una columna roja de materia cerebral salía de la parte trasera de su cráneo. Otro maestro de disciplina ocupó su lugar tras un instante y la marcha lenta de los ferios continuó. Los Eldars también empleaban baterías pesadas, más manejables que aquellas que utilizaban los miembros del ejército debido a las plataformas antigravitatorias sobre las que estaban colocadas. Varios rayos láser parpadeantes y ráfagas de plasma incandescente redujeron a los hombres que surgían de los extremos de la selva a una masa rojiza. Las torretas Rapier, controladas por 2 hombres cada una, además de los sistemas de armamentos Tarántula que rastreaban a sus objetivos, replicaron con un duro estacato de proyectiles sólidos al tiempo que el intercambio de disparos continuaba. Los supervisores y los maestros de disciplina habían formado a los ferios salvajes entre los miembros del ejército. Varios bloques de hombres musculosos y tatuados avanzaban en formación, con los mosquetones y las autocarabinas apartando la oscuridad con su fuego combinado. En el lado opuesto, agazapado tras las ruinas de Alabastro, los Eldars lanzaron una respuesta igualmente feroz y el aire se llenó con más rayos láser y disparos sólidos. Cayeron miembros de ambos bandos, destrozados por los fuertes impactos o simplemente derribados por disparos antes de que las tropas que avanzaban detrás de ellos los aplastaran. Y la tasa de mortalidad continuó en aumento según las líneas de fuego se acercaban. Un templo rodeaba al menhir. Era algo aberrante, lleno de grabados de sellos alienígenas que imitaban al que Ferrus Manus había mostrado a Vulcan a través del holograma. El nodo del desierto era el único que el Imperio había conseguido ver antes que sus augures quedaran desactivados de forma permanente. Sin embargo, aquel era un poco diferente. Los elementos rúnicos en los lados planos del menhir seguían una configuración distinta. Se trataba de algún tipo de lenguaje. Con tiempo y proximidad a los sellos, un estudio dedicado podría descubrir los secretos que albergaban. Solo que Vulcan no tenía esos deseos. Su única intención era destruirlo. Se volvió hacia Númeon. Cuando los miembros del ejército se hayan adentrado del todo y la mayoría de los Eldars hayan salido de sus escondites, estate preparado para empezar nuestro asalto contra el nodo. Si atacamos de forma decisiva y rápida, podremos destruirlo antes de que perdamos demasiadas vidas ante la matanza. ¿Cree que los alienígenas perderán la motivación una vez hayamos derribado su obelisco? La voz de Númeon sonaba más grave detrás de su casco de batalla. El único motivo por el que se encuentran aquí y no se están escondiendo en el bosque, donde podrían emplear sus tácticas preferidas, es para defenderlo. Ese motivo llegará a su fin una vez hayamos destruido el nodo. Nuestra oportunidad se acerca. Solo tenemos que ser pacientes. Vulcan escaneó las defensas exteriores con la mirada. Los muros del templo eran ceremoniales, no estaban diseñados para soportar ningún tipo de ataque conjunto, mucho menos uno que proviniese de los ángeles de la muerte del emperador. Percibía varias colonias de aves en las torres superiores, parcialmente ocultas donde las copas de los árboles de la selva las habían cubierto. Los jinetes de pterosaurios acechaban en aquellos nidos arbóreos a la espera de que las legiones astartes comenzaran la batalla. También podía detectar varias bestias raptor montadas.
También podían detectar varias bestias raptor montadas, ocultas en la penumbra del bosque. Los Eldar estaban manteniendo a sus tropas de asalto en reserva. No dudaba de que también podría encontrar a más psíquicos brujos. Era imperativo que neutralizaran el objetivo con rapidez antes de que el enemigo pudiera canalizar el poder del nodo. Las primeras filas del ejército habían logrado alcanzar las defensas exteriores del templo y estaban luchando cuerpo a cuerpo. Los ferios eran hombres brutos que se enfrentaban como salvajes a la gracia y letalidad de los Eldars. Aún así, los guerreros del ejército contaban con mayores números, y la habilidad en sí contaba muy poco comparada con la diferencia numérica. Un Eldar que vestía una capa verde moteada disparó a un hombre a quemarropa, lo que hizo que su corazón saliera despedido por su espalda. Luego cambió su rifle por una espada y, con un brillo del color del mercurio, la deslizó por la garganta de otro ferio e hizo que de ésta surgiera un chorro escarlata. 3 de los camaradas del ferio se abalanzaron sobre el alienígena y consiguieron derribarlo bajo el peso de las culatas de sus autocarabinas. Otros murieron de formas igual de desagradables, aplastados bajo las botas de militares hasta convertirse en mantillo, decapitados por los cables de los alienígenas, destripados por las bayonetas o partidos en 2 por los espadones. Los ferios se movían en grupo, hombro con hombro, mientras que los Eldars actuaban como asesinos solitarios que solo encontraban compañeros de forma puntual antes de volver a dispersarse para buscar nuevos enemigos. Su brutalidad era algo casi primitivo. El cuadro sangriento que se estaba desarrollando en el campo de batalla no impresionó a Vulcan. En contra de lo que había esperado, la fuerza desmedida no estaba consiguiendo tentar a los Eldars a llevar a cabo un asalto completo. Pero mientras observaba el cuerpo a cuerpo de forma desapasionada, vio que las defensas de los alienígenas empezaban a debilitarse. Se están conteniendo hasta que nos hayamos entregado del todo a la batalla, caviló Númeon, como si acabara de leerle la mente a su primarca. El palafrenero se acababa de percatar de la existencia de las tropas saurias escondidas en las copas de los árboles y en el follaje que rodeaba el templo. Vulcan entrecerró los ojos con ferocidad hasta que su mirada pareció estar en llamas. En ese caso, animémoslos. Llama a la 5ª y a la 14ª compañía, los nacidos del fuego. Fin de sección. Pucha, lo único que me problema un poco ahora es que empecé a escuchar más ruidos desde afuera, weón. Y dado que yo los escucho en el micrófono, me imagino que los escuchan ustedes también. Y algún rato yo también he visto eso de que salen unas cositas así como confeti en la pantalla. No sé por qué es. Y bienvenido, buen Keox. Saludos, gusto verte, amigo mío. Hecatán no era un capitán demasiado orgulloso. Si bien la emboscada de la selva había derramado más sangre legionaria de la 14ª de lo que le habría gustado, el capitán era pragmático, como todos los salamandras, y sabía que aquello eran las consecuencias de la guerra. Perder al sargento Bannon había sido un duro golpe, pues Hecatán había luchado junto a él durante más de un siglo, y la división de lanzallamas había quedado prácticamente reducida a nada por la carga de los carnodontes. Los miembros restantes se habían distribuido por las otras escuadras. Resultaba extraño contar con especialistas desperdigados por toda la 14ª, pero Hecatán no podía negar la flexibilidad táctica que aquello ofrecía. Su compañero capitán de la 5ª, Gravius, también había sufrido pérdidas en su compañía. Al igual que Hecatán, era humilde y sabía cuál era su lugar en la guerra. Aún así, cuando le llegó la orden del primarca desde la cresta, Hecatán apretó el puño por la anticipación de obtener algo de venganza. Sabía que Gravius estaría haciendo lo mismo. Agazapado en el borde de los guerreros del ejército que se encontraban en combate, Hecatán se volvió hacia Kaitar. El yunque nos llama, hermano. El señor Vulcan desea que restauremos nuestra herida autoestima en la llama templadora de la forja. Kaitar asintió y deslizó la corredera de su volter. En la placa que cubría su hombro había inscrito los nombres de Oranor y Ation en ceniza negra. Este será su requiem. Por los que ya no se encuentran entre nosotros, añadió Luminor, agachado al lado opuesto del capitán, con sus placas blancas de apotecario manchadas por la sangre de los legionarios.
La escuadra de mando de Hekatan estaba reunida a su alrededor. Si bien todos ellos eran guerreros humildes y abnegados, recibirían de buen agrado la oportunidad de vengar a los muertos, al igual que su capitán. «Hacia las llamas de la guerra», prometió Hekatan antes de activar el comunicador para dirigirse a Gravius. «La quinta se está preparando en este mismo momento», pronunció el otro capitán. «Los conduciré hasta el flanco del enemigo. Nos moveremos en cuanto des la orden, hermano capitán». Considera la dada, Gravius. «Gloria a Vulcan», repuso Hekatan. Kaitar se volvió y rugió hacia los demás, lo que era una señal para que las escuadras delanteras comenzaran su marcha. «¡Gloria al primarca y a la legión! ¡Nacidos del fuego!», replicaron más de 200 voces al unísono. Los lanzallamas que se encontraban entre las distintas divisiones se adelantaron al resto para alzar una cortina de fuego antes de que avanzara la 14ª. Hekatan los lideraba con lentitud al principio mientras derribaba Eldars con metódicas ráfagas de Volter. Estaba manteniendo sus armas pesadas en reserva y, según surgían fuerzas de los Eldars para enfrentarse a la amenaza, el capitán dio la orden de que dispararan. Las estelas de los misiles nublaron el aire y los gruesos rayos de conversión zumbaron de poder cuando los sargentos descargaron la fuerza de sus divisiones pesadas. Para contraatacar ante aquellas ráfagas, los Eldar dieron rienda suelta a sus pterosaurios y los reptiles alados se lanzaron contra las armas más grandes situadas en la retaguardia de la formación de Hekatan. A continuación, dispararon los bolters pesados y el ambiente se llenó de proyectiles ardientes. Los alienígenas lanzaron jabalinas que cayeron en un torrente perforador, aunque la mayoría quedaron destruidas antes de poder alcanzar el cuerpo de ningún legionario. Pese a que los saurios voladores estaban quedando destrozados por los disparos, otros surgían de los nidos para ocupar su lugar. Los sargentos de las escuadras de avanzadilla se mantenían en movimiento y disparaban desde la cadera. En su flanco apareció una enorme escuadra de raptores cuyos jinetes blandían lanzas de energía y soltaban maldiciones a los ángeles guerreros del emperador. Los Dreadnoughts avanzaron de forma imponente para interceptarlos. A pesar de que Atheon estaba solo cuando combatió al cornodonte que había acabado con su vida, en aquel momento toda una unidad de monstruos armados se estaba dirigiendo a los raptores. «Impedid sus ataques al flanco, venerables hermanos, y acabad con los ataques aéreos de sus aves», ordenó Hekatan a través del comunicador. En nombre de Vulcan», respondieron los Dreadnoughts al unísono, antes de abalanzarse sobre los jinetes Eldars. Se estaban acercando al templo. Hekatan puso en marcha su espada sierra mientras susurraba un juramento. Su escuadra de mando se encontraba a su alrededor. Volvió a abrir el canal del comunicador. «Divisiones pesadas, retiraos hacia el bosque. Capitán Gravius, estamos a punto de entablar contacto». «Somos el martillo, Capitán Hekatan», la respuesta llegó con ansias y rapidez. «Convertíos en el yunque y destruyámoslos». «Así será», prometió Hekatan. El caleidoscopio infernal del combate cuerpo a cuerpo ya casi se cernía sobre ellos. «¡Salamandras, acabad con ellos!». Fin de sección.